Bienvenidos un día a su canal favorito, donde desmenuzamos los dramas, los romances y los escándalos que nos tienen enganchados a la pantalla. Yo soy tu nombre / nombre del canal y hoy. Madre moi, que tenemos fuego. Loabu copyright is leudo bien, Demet explota contra Can. La que se ha liado pollito. Prepu, rense porque hoy vamos a analizar hasta el último detalle de esta bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo turco. Vamos a repasar Q copyright ha pasado, Q copyright N estuvo involucrado, los motivos, o al menos, lo que se rumorea, y por supuesto mi humilde opinión superíndice 3N. Porque a Q como sabu copyright is no nos callamos nada. Pero antes de que entremos en materia, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Prometo que a Q siempre encontrar en el chisme de ese jugoso y analizado con mucho cariño más menos y un poquito de veneno, por Q copyright no. Así que sin de ese preúmbulos, vamos a desentrar más menos a este dramu superíndice 3N turco que nos tiene a todos con el corazu superíndice 3N en un pu más menos Demet explota contra Can. Agul rense que vienen curvas. A ver por du superíndice 3D empiezo. Bueno, para poneros en contexto, vamos a hablar un poco de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Ambos son ju superíndice 3 venes, talentosos y con una legión superíndice 3N de fans que los siguen a todas partes. Su fama se disparó superíndice 3 obviamente después copyright S de protagonizar la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Pu Jaro Madrugador para nosotros los hispanohablantes. Una serie que du copyright gemme decirles marcu superíndice 3 un antes y un después copyright S en la historia de las telenovelas turcas a nivel internacional. No solamente en Turquía sino que en pauses de amu copyright rica latina, espau más menos a, e incluso en algunas regiones de Europa del Este, Erkenci Kuay, se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menocultural. En esta serie, Demet y Can interpretaron a Sanem y Can, dos personajes con una química brutal que traspasaba la pantalla. Era palpable, era evidente, era magia pura. Y no me digan que no porque hasta el mundo ese es copyright tico de nosotros, en el fondo, deseaba que esa química se extendiera fuera del set de grabación superíndice 3N. Tanto es asu que muchísima gente creyó superíndice 3, o quiero a creer, que su romance también copyright N existió en la vida real. De hecho, durante mucho tiempo los fans estaban convencidos de que eran la pareja perfecta y alimentaban este shippeo con fotos, vídeos y comentarios en redes sociales. Crearon fanpages dedicadas exclusivamente a ellos, analizaban cada mirada, cada gesto, cada palabra que se dedicaban en entrevistas. Era una verdadera obsesión superíndice 3N. Una obsesión superíndice 3N, que siendo honestos, también copyright N alimentaban los medios de comunicación superíndice 3N, siempre buscando la carnaza del romance para aumentar sus ventas y sus visitas. Y para ser honestos, las seu más menos ales estaban au. Las miradas, las sonrisas ceu superíndice 3 implices, las muestras de cariu más menos o en público. Vamos, todo apuntaba a que entre ellos había algo muy ese que una simple amistad profesional. Los abrazos eran largos y sentidos, las manos se rozaban con intencio superíndice 3N, los ojos brillaban cuando se miraban. Era como una película romántica de Hollywood, pero en versión superíndice 3N turca. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad a veces es muy diferente a lo que imaginamos. Y es que amigos míos el mundo del espectáculo es lleno de ilusiones y de estrategias de marketing. A veces lo que vemos no es muy ese que una fachada, una construcción superíndice 3N creada para satisfacer las expectativas del público y para generar ingresos. Después copyright S de Erkenci Kuay, tanto Demet como Can siguieron sus carreras por separado. Can se fue a Italia a probar suerte y, aunque le ha ido relativamente bien, lo cierto es que nunca ha vuelto a tener el mismo impacto que tuvo con Pu Jaro Madrugador. Y a Q, du copyright gemme hacer un pequeño más menos o inciso. Creo que Can, al tomar esa decisión superíndice 3N de irse a Italia, buscaba, en parte, escapar de la sombra de Erkenci Kuay, y de la presión superíndice 3N medio, tica que le rodeaba. Quienes trabajamos en este medio sabemos que a veces, el u con diéresis copyright sito puede ser una carga muy pesada de llevar.
Y Can, siendo un chico joven y ambicioso, probablemente sintió superíndice 3 la necesidad de reinventarse y de demostrar que era capaz de triunfar por sus propios copyright ritos, sin la necesidad de estar asociado constantemente a Demet y a Pooh, Jaro Madrugador. Lamentablemente no ha logrado replicar ese ucondiéresis copyright sito, y aunque sigue siendo un actor popular, la verdad es que su carrera no ha despegado como muchos esperaban. Demet por su parte continuó superíndice 3 cosechando ucondiéresis copyright sitos en Turcua, protagonizando varias series y películas que la han consolidado como una de las actrices queridas y respetadas del país. Demet demostró superíndice 3 ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar tanto papeles CEU superíndice 3 micos como dramáticos. Se arriesgó superíndice 3 a probar nuevos GEU copyright neros y a trabajar con diferentes directores, lo que le permitió superíndice 3 crecer como artista y consolidar su posición superíndice 3N en la industria del entretenimiento turco. Además, su carisma y su cercanía con el público la convirtieron en una figura muy popular en las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores que la apoyan incondicionalmente. Pero a pesar de que sus caminos se separaron profesionalmente, el fantasma de Erken Zikway siempre los persiguió superíndice 3. Los fans no olvidaban su cómica y seguían esperando, aún más menos o tras aún más menos, o una reconciliación superíndice 3N que nunca llegó superíndice 3. Y aquí es donde empieza el meollo del asunto. La idealización superíndice 3N de una relación superíndice 3N que quizás nunca existió superíndice 3, o que si existió superíndice 3, no era lo que los fans imaginaban. Es un fenómeno superíndice 3 menos muy común en el mundo del espectáculo. Los fans se enamoran de los personajes que interpretan los actores y proyectan sus propias fantasías y deseos en ellos. Y cuando la realidad no coincide con esas fantasías, la decepción superíndice 3N puede ser muy grande. La explosión superíndice 3N de Demet, de la que habla el título del vídeo, viene a raíz de una serie de comentarios y rumores que han estado circulando por las redes sociales en las últimas semanas. Parece ser que algunos fans, y no tan fans, han estado criticando a Demet por su vida personal, comparándola constantemente con Can y acusándola de no estar a la altura de su ex compau más menos héroe de reparto. Y du copyright déjenme decirles que este tipo de comportamiento es inaceptable. Es una falta de respeto total hacia Demet, y hacia cualquier persona que sea víctima de este tipo de acoso online. Las redes sociales, que deberían ser un espacio para la comunicación superíndice 3N y el entretenimiento, se han convertido, en muchas ocasiones, en un campo de batalla donde se libran guerras virtuales llenas de odio y de violencia. Según lo que he podido investigar, algunos comentarios incluso llegaban a ser bastante ofensivos y despectivos, cuestionando sus decisiones profesionales, sus relaciones sentimentales y hasta su aspecto físico. Una barbaridad. La criticaban por la ropa que usaba, por los papeles que elegua, por los hombres con los que salía. Era como si Demet no tuviera derecho a vivir su propia vida y a tomar sus propias decisiones. Y claro, llega un punto en que uno explota, ¿no? Cuando te atacan constantemente, cuando te juzgan sin conocerte, cuando te invaden tu privacidad, llega un momento en que dices basta y te defiendes. La gota que colmó superíndice 3 el vaso, al parecer, fue un comentario en particular que hace referencia a su matrimonio con el cantante Oyuzhan Párrafo. Algunos usuarios insinuaban que Demet se había casado con Oyuzhan solo por interu copyright o para olvidar a Can. Como si las mujeres necesitáramos un hombre para ser felices y exitosas. Basta ya de estereotipos machistas y de ideas anticuadas. Demet es una mujer inteligente, talentosa y exitosa, y tiene todo el derecho a casarse con quien le dé copyright la gana, por las razones que le dé copyright la gana. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a cuestionar sus decisiones personales. Ante esta situación superíndice 3N, Demet decidió superíndice 3 romper su silencio y publicar una serie de mensajes en sus redes sociales donde expresaba su frustración superíndice 3N y su indignación superíndice 3N por la actitud de algunos fans. En estos mensajes Demet dejaba claro que estaba harta de que la compararan constantemente con Can, que estaba orgullosa de sus logros profesionales y que era feliz con su vida personal. Y do copyright déjenme aplaudir a Demet por su valentía. No es fácil enfrentarse a la opinión superíndice 3N pública y defender tus ideas y tus convicciones. Pero Demet lo hizo con valentía y con determinación superíndice 3N. Y creo que su ejemplo puede servir de inspiración superíndice 3N para otras personas que pasando por situaciones similares.
Pero la parte muy impactante de su explosión superíndice 3N fue cuando acusó superíndice 3 directamente a algunos fans de estar obsesionados con ella y con su relación superíndice 3N con Khan. Demet afirmó superíndice 3 que estas personas estaban viviendo en un mundo de fantasía y que no eran capaces de ver la realidad. Incluso llegó superíndice 3 a decir que algunos de estos fans necesitaban ayuda psicóloga superíndice 3 jica. Ouch. Ausu que le dio donde se les duele. Y aunque algunas personas puedan considerar que sus palabras fueron duras, creo que era necesario decirlo. A veces hay que ser contundente para que la gente entienda que su comportamiento es inaceptable. Y claro, después copyright ese de estas declaraciones, la polu copyright mica se encendió superíndice 3 a UNMUS. Por un lado, muchos fans apoyaron a Demet y le mostraron su solidaridad, condenando los comentarios ofensivos y respetando su derecho a defenderse. Crearon hashtags en su apoyo, compartieron mensajes de aliento y le mostraron su cariño más menos o incondicional. Por otro lado, otros fans se sintieron ofendidos por sus palabras y la acusaron de ser arrogante y de no valorar el apoyo que le habían brindado a lo largo de su carrera. La acusaron de morder la mano que le dio de comer, de ser desagradecida y de no tener empatia con sus fans. En cuanto a Khan Yaman, con diéresis copyright, él no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre este tema. Algunos medios turcos han intentado contactarlo para obtener su opinión superíndice 3N, pero hasta el momento no ha respondido. No su copyright ustedes, pero yo creo que lo mejor que puede hacer es mantenerse al margen de esta polu copyright mica. Cuanto menos se meta, mejor. Su silencio puede interpretarse de muchas maneras, pero creo que en este caso, es la opción superíndice 3N es inteligente. Meterse en medio de esta pelea solo aún más menos adiru aleu más menos al fuego y complicaru a UNMU es la situación superíndice 3N. Ahora bien, vamos a analizar un poco esta situación superíndice 3N desde mi punto de vista. Primero, creo que es totalmente comprensible que Demet haya explotado. Es decir, ¿quién no lo haría? Imagunense estar constantemente bajo la lupa de la opinión superíndice 3N pública, ser juzgado por cada decisión superíndice 3N que tomas y tener que lidiar con comentarios ofensivos y despectivos. Es agotador. Es como vivir en una jaula de cristal, donde cada uno de tus movimientos es observado y analizado por miles de personas. Además de eso, lo que es muy importante que las celebridades utilicen su plataforma para denunciar el acoso y el odio en las redes sociales. Es cierto que tienen una gran responsabilidad, pero también copyright N tienen derecho a defenderse y a proteger su salud mental. Y es que amigos míos, las celebridades también copyright N son personas. Tienen sentimientos, emociones, miedos e inseguridades al igual que nosotros. Y merecen ser tratadas con respeto y con consideración superíndice 3N. Por otro lado, también copyright N entiendo que algunos fans se hayan sentido ofendidos por las palabras de Demet. Es posible que algunos de ellos, sin querer, hayan cruzado la línea del respeto y hayan hecho comentarios inapropiados. Pero también copyright N es cierto que muchos fans solo querían expresar su admiración superíndice 3N y su cariño más menos o por Demet y Khan. Y a veces en la emoción superíndice 3N del momento, pueden decir cosas que no sienten o que no quieren decir. En mi opinión superíndice 3N, la clave es en encontrar un equilibrio. Los fans deben entender que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto. Y las celebridades, por su parte, deben ser conscientes de que tienen una gran influencia sobre sus fans y que sus palabras pueden tener un gran impacto. Deben ser cuidadosos con lo que dicen y con lo que hacen, y deben tratar de ser un ejemplo positivo para sus seguidores. En fin, Tedramus superíndice 3N turco nos deja varias reflexiones importantes. Nos recuerda que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, que el acoso y el odio online son un problema muy serio y que es fundamental promover el respeto y la tolerancia en todos los diéresis ámbitos de la vida. Nos recuerda que las celebridades también copyright N son personas y que merecen ser tratadas con respeto. Y nos recuerda que la idealización superíndice 3N de las relaciones puede llevarnos a la decepción superíndice 3N. Así que mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos analizado a fondo la explosión superíndice 3N de Demet contra Khan, hemos repasado los motivos, las consecuencias y mis humildes opiniones. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan importante.
Y espero que después copyright S de ver este vídeo, sean muy S conscientes del impacto que tienen sus palabras y sus acciones en las redes sociales. Ahora, quiero saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que Demet tenua razón superíndice 3N al explotar? ¿Creen que los fans se excedieron con sus comentarios? ¿Creen que Can debería haber dicho algo? Du copyright genme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se preocupen, que aquí no juzgamos a nadie. Todas las opiniones son válidas, siempre y cuando se expresen con respeto. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para este canal. Sin ustedes, este canal no sería nada. Así que gracias por estar siempre ahí. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrar en el chisme muy de ese jugoso y analizado con mucho cariño más menos hoy y un poquito de veneno por copyright no. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis chismosos. Cuídense mucho y no se dejen llevar por el drama. Hasta la superíndice 3º. Y recuerden, sean felices y disfruten de la vida. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Adiós superíndice 3S.